La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses y dice lo siguiente: hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna de Dios, agradándolo en todo, fructificando en toda especie de obras buenas y creciendo en la ciencia de Dios, siendo confortados en toda virtud según el poder de gloria, para manifestar toda paciencia y longanimidad y gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la heredad de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual por su sangre tenemos la redención y la remisión de los pecados. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis que la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que esto lee entienda bien, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encintas, de las que estén criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que si pudiera ser, caigan en error aún los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dicen: mirad que está en el desierto, no salgáis; mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues del mismo modo, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hemos llegado al final del año litúrgico. Hoy, este domingo 24 después de Pentecostés, es el último domingo después de Pentecostés. El próximo domingo es el primero de Adviento. Empezamos entonces el año litúrgico, el año eclesiástico, y es bueno, como nos dicen cada vez que termina el año, como hacen los comerciantes, como hacen las escuelas, hacen inventario de todo lo que hubo, de lo que se perdió, de lo que entró, como hacen las instituciones, y como hacen en los comercios, saber cuánto ganaron el año, cuánto perdieron, distribuyen ganancias o lloran las pérdidas, según como se haya ido en el año, pero siempre se toman un momento para hacer sus cuentas, aclararlas si hay que aclararlas, mejorarlas si están mal y alegrarse si salieron bien. Pues así también tenemos que empezar a aprovechar estos tiempos litúrgicos, este último domingo del año litúrgico, para bien en esta semana, de este domingo al próximo domingo, que estamos en el final de uno y el comienzo del otro, empezar a entrar en nuestros corazones y en nuestras conciencias, hacer un buen examen de conciencia, ver cómo nos ha ido en este año, no cómo nos ha ido materialmente, sino cómo nos ha ido espiritualmente, que es lo que realmente cuenta y tiene razón de ser, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer con nuestras almas, cómo van a ser nuestras obras para poder al alma entregársela a Dios nuestro Señor para gozar con Él eternamente, o para entregársela al demonio para que se la lleve al infierno para siempre. De nosotros depende, entonces, aprovechar estos tiempos para poder hacer una buena recapitulación de nuestro año. Si lo hacemos comúnmente cada año, hay almas piadosas que tienen ciertos tiempos también para ocuparse de las cosas del Espíritu, así como una confesión general, o como o por lo menos del último año, entonces así también nosotros, para que no dejemos entonces pasar el tiempo y esperar que venga nuestro Señor a recogernos y a juzgarnos y a poder a poner en peligro la salvación del alma. Por eso las cosas que tenemos que hacer para poder estar en
las cuentas arregladas con Dios, para poder estar en orden la conciencia con Dios. Nos lo dice San Pablo hoy en la epístola. Nos dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de la voluntad de Dios es fundamental, porque la santificación del alma viene del cumplimiento fiel de la voluntad de Dios en todo. Lo que se pide en el quinto misterio de gozo, el fruto que se pide cuando el hallazgo del niño Jesús perdido en el templo, se pide el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Y es eso realmente lo que nos va a hacer de nosotros un salvado o un condenado. El que cumple la voluntad de Dios va a tratar de vivir en gracia constantemente, y sin embargo el que quiera hacer su propia voluntad va a hacer sus gustos más allá del que los mandamientos le permitan o le prohíban, más allá que sepamos en nuestras conciencias que Dios quiere esto o lo otro, y nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Por ello el conocimiento, San Pablo pide hoy para los cristianos de Colosas el conocimiento de la voluntad de Dios sobre cada uno. A veces uno piensa que la santidad es hacer milagros, y cuando uno habla de los santos cuyas vidas son admirables, imitables en algunos aspectos y admirables en la mayoría de ellos, uno se justifica diciendo, bueno, pero yo no soy fulanito, yo no soy san menganito, no soy santa cual, entonces para mí Dios no me pide eso, y piensa que la santidad es hacer esas obras inmensas, heroicas, en las cuales la fortaleza sale a la luz. Pero sí, hay almas que lo hacen, y que fueron justamente muchos de los que están canonizados, y muchos que ya están en el cielo, y bueno, y que Dios no permitió que su vida de virtudes se haga pública, pero se murieron en gracia y están en el cielo, y pueden haber hecho grandes sacrificios en la tierra, pero eso también son almas a las cuales Dios le pide. El cumplimiento de la voluntad de Dios, lo que tiene de difícil en el ser humano no es que Dios pida cosas difíciles, digamos así, y cosas pesadas y cosas muy duras. Lo que Dios pide es renunciar a la voluntad propia. Cuando a uno le dicen tenés que hacer lo que te digo yo, porque así es, yo soy autoridad y vos tenés que hacer esto. En casa, en la familia pasa típico con los hijos y los padres, haces esto porque soy tu padre, porque soy tu madre. Las instituciones porque soy el jefe, porque soy el superior, porque soy el que manda, por lo que sea, el que tiene autoridad, y se tiene que por esa autoridad imponer ante la otra persona. El súbdito normalmente se rebela, naturalmente entra ese escozor en el espíritu y decir, ¿por qué tengo que hacer lo que me dice él y no hago lo que puedo hacer yo? Más todavía, no cuando se manda un pecado, porque ahí nunca hay que obedecer. Cuando la orden es de un pecado evidente, uno tiene que poner a Dios antes que los hombres, siempre, pero más en esos casos. A mí un padre de familia manda a un hijo a cometer un pecado, vete a robar, vete a esto, vete a lo otro, el hijo está obligado a decirle no te voy a obedecer. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer a un mandato pecaminoso. Pero después, cuando se nos mandan aún cosas lícitas y que pueden ser mejores a lo que piensa uno con la propia voluntad y no lo que nos propone la autoridad, ahí también el alma se revela, no es algo malo que me mandan. Pero la voluntad del otro, que es la que prima sobre mí, es lo que me hace a mí rebelarme, el no poder hacer lo que yo quiero. Por eso San Pablo nos pide en la epístola de hoy, a través de esta carta a los colosenses, que nosotros también estudiemos lo que nos pide la voluntad de Dios. Y no dice, bueno, fíjate si te gusta, fíjate si no te gusta, a ver si querrías hacerlo o no querrías hacerlo. No, estudia la voluntad de Dios, dice San Pablo hoy en la epístola. Todo conocimiento que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría e inteligencia, dándose cuenta que Dios, como el mejor de los padres, nunca nos va a pedir algo que sea para mal. Nunca nos va a ordenar cumplir en su voluntad justamente un pecado. Por ello nosotros tenemos que entender cuál es esa voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Para qué? Porque sigue diciendo San Pablo, para que caminemos de manera digna ante Dios. Para que no caminemos como animalitos o como salvajes o como demonios. O como demonios a veces. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el primero que hizo que contradijo la voluntad divina? Y con una frase que es bíblica, no voy a servir, no me interesa. No voy a obedecer, no voy a aceptar la encarnación del Hijo de Dios, no voy a entender por qué Dios en vez de hacerse ángel va a tomar una naturaleza humana y no va a tomar la naturaleza angélica, y en el caso de Lucifer la suya. Y eso es lo que hace el alma cuando se rebela contra Dios. Es una especie de apostasía diabólica. Apostasía es decir, dejar todo lo que Dios me pide a través de la fe. Y diabólico porque lo hago justamente con la malicia de decir yo voy a hacer lo que quiera. De eso, ese grado de soberbia al cual llegan muchas de las almas que están consagradas al demonio, masones, sectarios, etc., se llama una soberbia satánica. Eso es un pecado gravísimo, gravísimo,
que es la soberbia de Lucifer, el que no obedece porque piensa que puede ser más que Dios. La soberbia del hombre natural, llamado orgullo, digamos así, que a pesar de que no es como la del demonio, puede llevarle fácilmente al alma orgullosa a la condenación eterna. Por eso tenemos que caminar conociendo la voluntad de Dios y agradándolo en todo, dice San Pablo, agradándolo en todo. Esa es realmente la fórmula, digamos así, para que nosotros podamos pasar de este mundo tan terrible, que ahora vamos a ver un poco el Evangelio, en el que nos ha tocado vivir, con la certeza de que es la esperanza y la esperanza de que lo que Dios nos promete es alcanzable, y además lo vamos a alcanzar con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios lo vamos a alcanzar. Entonces, hijos míos, entremos en nuestros corazones y pensemos a menudo, ¿qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios me pide en el estado de vida en el cual me ha llamado? Por supuesto que no les va a pedir a ustedes lo que me pide a mí, ni a mí lo que les pide a ustedes, ni lo que les pide a la religiosa o a los religiosos. Cada estado de vida tiene su cumplimiento fiel de la voluntad que es propio. En nosotros nos pide obediencia, nos pide castidad, nos pide pobreza. En la gente del mundo le pide el cumplimiento de los mandamientos. Si quiere ser perfecto, cumple los mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos es un precepto para todos, cada uno en su estado. Los 10 mandamientos abarcan a todos, no solamente al que hace profesión religiosa, o al que sigue el orden sagrado, o a los varones, o a las mujeres, o a los matrimonios, o a los... No, a todos. Y el conocimiento de la voluntad de Dios implica justamente no ofender a Dios en ninguna de las cosas que vamos eligiendo en nuestra vida. El ser humano es necio, y no entiende que muchas veces los quereres que tiene son incluso formas de querer que nos van a alejar de Dios. Trabajos que elegimos solamente por dinero, donde tenemos que hacer cosas porque acá me pagan más, pero tengo que hacer cosas que a mi conciencia no me voy a quedar tranquilo. Carreras, estudios que a veces eligen, matrimonios que se hacen, porque lo quiero, la quiero, nos queremos. Eso le dura 4 días, lo quiero, la quiero, nos queremos, dentro de un año ya no la quiero, no me quiere y no nos queremos. La voluntad de Dios es la santificación del alma. Y ese agradar a Dios en el matrimonio, por ejemplo, es aceptando un compromiso ante Dios, lo mismo que en la vida religiosa. A nosotros nadie nos obliga al estado de vida que hemos elegido, si somos llamados para ese estado. Y si nos hemos equivocado con buena voluntad, Dios da la gracia para enderezar. Y sobre todo en cualquier estado de vida, para conocer la voluntad de Dios y para cumplirla, es necesaria una virtud que raras veces tenemos y que se llama paciencia. Paciencia, la paciencia silenciosa, hijos míos, el tener paciencia, el saber callar, el saber aceptar muchas cosas, a pesar de malos consejos. No te dejes, no hagas esto, haz lo otro. Y eso es entonces el camino de la santificación que San Pablo le dice a los colosenses. ¿Y por qué les dice? Yo les explicaba en las misas de la mañana, por qué San Pablo les dice, llénense de un espíritu de sabiduría y de inteligencia, porque los cristianos de Colosas, pocos años después de su conversión, ya habían empezado a irse a ciertas herejías, y tenían un defecto gravísimo, que era la adoración de los ángeles, lo que hoy llaman angelología. Vieron que está de moda, yo le decía también, hoy está de moda tener angelitos y mi ángel y tu ángel. Una vez escuché a unas personas, se lo digo en la mañana, que mi ángel salude a tu ángel y que tu ángel lleve a mi ángel. ¿Y qué es eso? ¿Qué es mi ángel y tu ángel? ¿Se dan cuenta? Tenemos la gracia de Dios y nada de los ángeles. Yo tengo mi ángel de la guarda, tú tienes tu ángel de la guarda, el otro tiene su ángel de la guarda, y que haga su trabajo. Y los ángeles son ministros de Dios, por los cuales Dios puede y hace el equilibrio del mundo. Pero no son Dios, y los cristianos de Colosas ya le daban poderes infinitos a los ángeles. No les comentaba a la mañana que me tocó ver una casa de una familia católica que tenía un montón de angelitos y le podían, a uno le pusieron una copita de agua, al otro una mandarina, no sé cuándo San Miguel Arcángel le gusta comer mandarina, pero le ponían una mandarina, al otro no sé qué, y así, porque los ángeles se lo comían y lo tomaban y ahí estaban. Y cuidado, camina despacio que escuchan los ángeles. Esas cosas, fíjense a lo que lleva justamente la voluntad propia, a toda suerte de desvaríos. Y ahora vamos a entrar entonces, ¿por qué más en el mundo moderno estamos desvariando tanto con respecto de la fe, de la esperanza y la caridad? ¿Por qué? Porque lo que dice el Evangelio de hoy, la abominación de la desolación se sentó en el lugar santo. Ese es el dar en el clavo.
¿Por qué el mundo está como está? Porque la abominación de la desolación se sentó en el lugar santo. Porque Roma perdió la fe y se va a convertir en la sede del anticristo. Eso lo dice la Santísima Virgen María en la Salete. A partir de ahí, claro que se desatan las puertas del infierno, porque al final, aunque piense que lo logró, que no lo va a lograr, porque Dios es vencedor, hijos míos, Jesucristo nuestro Señor es Rey, para eso vino este mundo. Entonces hay que ponerse al lado del vencedor, pero el vencido le hace la lucha, desgraciadamente, aunque él sabe que ya está vencido, y nos engaña a nosotros haciéndonos creer que podemos vencer cumpliendo nuestra voluntad y no la de Dios. Es el hijo que se pone a luchar en contra del padre, el padre millonario y el hijo de familia, y dice, bueno, yo voy a hacer todo lo que quiero con el dinero de mi padre, y se le pone en contra. ¿Qué le va a pasar? Le van a abrir la puerta y lo van a hacer caminar para afuera. Ve, trabaja y gánate lo tuyo, como el hijo pródigo. Hijos míos, tengamos cuidado, porque estamos viviendo en un mundo de terror. Da miedo el mundo de hoy. Da miedo el mundo de hoy. El hecho, la adoración del demonio es impresionante. Cómo Lucifer es adorado ritualmente, con rituales, con un culto organizado, como nunca. Cómo las fuerzas del infierno se levantaron contra la Iglesia y contra su Cristo. Cómo el mundo quiere hacer pasar la existencia de Dios al olvido. Antes era, bueno, Dios sí, Cristo no, Iglesia no. Ahora ya ni Dios. Ahora ya ni Dios. El hacerle creer a la gente que hay muchos dioses, o hay un solo Dios al cual se puede llegar por cualquier camino. Cuando relativizar todo lo que es la verdad. Para mí mi verdad, para ti tu verdad, para él su verdad. Y eso es un horror, porque la verdad es única, y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a través del prisma de la Iglesia, el prisma cristiano de Cristo, hay que ver esa verdad. Y una vez con sabiduría y con inteligencia, sabiendo cuál es esa verdad y qué quiere esa voluntad de la verdad, que es la voluntad de Dios nuestro Señor, pues entonces cumplirla con un espíritu de humildad, porque claro que Dios nos va a humillar a nuestra naturaleza soberbia y caída por el pecado original y mal inclinada a todos los pecados que se pueden imaginar. San Agustín decía que el hombre era un ser tan inconstante, desagradable para con Dios, y tan miserable que podía, lo que se puedan imaginar en contra de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, cualquier cosa podía cometer el hombre. Y que si él decía, si yo no hice esas cosas que pudiera haber hecho, es porque Dios me protegió. Es porque Dios me protegió. Y ahí es donde los mandamientos humillan a la naturaleza humana. No esto, no aquello, no lo otro. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás su santo nombre en vano, santificarás la fiesta, etc. Honrarás padre y madre, todas esas cosas que como revelan a la naturaleza del hombre caído por el pecado y concebido y con todas las malas inclinaciones del pecado original. Y es ahí donde uno tiene que ir diciendo, bueno, no me importa mi voluntad. Yo no vine a este mundo a hacer mi voluntad. Fíjense que hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando en una de sus primeras apariciones, Él dice, he aquí que vengo, cumpliendo una de las profecías del Antiguo Testamento. He aquí que vengo, no a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Por eso, hijos, no nos pongamos a luchar en contra de Dios. No pongamos a pelearnos en contra de Dios, porque Dios va a ganar. Además, porque Él tiene derecho. El hijo no puede ponerse a pelear contra un padre que es honesto y es ordenado y cumple sus roles como Dios manda. No puede. Un súbdito no puede ponerse a pelear con una autoridad legal legítimamente constituida. No se puede, hay que obedecer. Y esa obediencia es lo que nos va a hacer a nosotros realmente santos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso les digo que no es difícil. Dios no nos pide milagros. No vayas al panteón a resucitar a los muertos. Ni vayas a convertir el agua en vino como hizo nuestro Señor en las bodas de Caná. Dios nos dice con toda sabiduría y con inteligencia, procura saber qué es lo que tienes que hacer, qué Dios te pide, para que andes de manera agradable ante Él y para que en todo trates de agradar a Dios. Le digo, eso lo tenemos que poner en el mundo moderno. Es un mundo apóstata, hijos míos. No creen, no solamente no creen en nada, no quieren creer. Y si quieren creer en las cosas más absurdas que pueden existir en esta tierra.
Como dice nuestro Señor, te van a venir porque pseudos cristos y pseudos profetas y te van a decir acá estoy, a que no le creas. Yo me acordaba de una vez hablé con unas personas modernistas, no católicas, modernistas, entiendan bien ese término, que hoy les expliqué en las 2 misas de la mañana. La iglesia moderna es una secta, como haya sido, perdieron la fe. Los templos son católicos, la fe que hay adentro es una fe modernista. Los fieles que van a esa fe no son católicos de la otra, son modernistas. Yo no soy católico de esta y mi tía católico de la otra. No, yo soy católico y el otro es modernista. Así tenemos que hablar para diferenciar los términos, porque si no, no vamos a tener caridad. Y vamos a pensar que en el hecho de decir católico modernista, bueno, tienen algo todavía agradable a Dios, no tienen nada agradable a Dios, no tienen nada, y van corriendo atrás de todos los falsos doctores que le dicen cosas que agradan a sus oídos. Y les decía que les iba a contar que una vez hablé con unas personas, cómo son los modernistas, ya los sacerdotes que no son nada, pero bueno, son sus ministros, digamos así, sus ministros de culto, que no hacen nada, no les importa nada, tienen todas asociaciones de fieles, asociaciones de laicos. Fíjense que el modernismo es una iglesia laica. Primero ya porque no tienen orden sagrado y después porque tienen tantos grupos en las parroquias que el cura no hace nada, digamos así. Se sienta a recibir nada más y no da. Entonces, había en uno de esos grupos que estaban, que se hacen esos cenáculos que les llaman así, porque nos vamos a llamar los nombres, un cenáculo porque vamos a ir a reunirnos y hablar de Dios, y donde tienen todas esas falsas revelaciones de María Valtorta, tenían a Luisa Picarreta y a todos estos que realmente les dicen cositas dulces y agradables, pero con un veneno adentro que no se dan cuenta y se lo tragan. Bueno, me decía pero que el cura de su parroquia no sabía lo que hacían. Era un montón de gente fieles de la parroquia que se reunían, esto era después de la pandemia y que se reunían todas las tardes en un grupo de laicos, donde había una de ellas, de los fieles de una mujer que era vidente. Y no sé, estas 30, 40 personas le creían, pero ciegamente, a las virtudes y a la vida piadosa de esta mujer vidente. Pero resulta que esta mujer vidente hacía viajes astrales. Entonces todas las tardes, en uno de sus viajes astrales, recibía noticias, vivía todavía Benedicto XVI, no sé cuántos años, hace un poco más a lo mejor, vivía Ratzinger todavía. Todas las tardes se encontraba, no sé, en Júpiter se habrá encontrado con Ratzinger, que le iba a decir de que estoy con ustedes, que Bergoglio no era el Papa. Por eso yo decía, eran vacantistas, me decían, nosotros decimos que Bergoglio no es el Papa. ¿Pero por qué? Porque Benedicto XVI es el verdadero Papa. Y ese verdadero Papa, ¿y quién te lo dice? Nos lo dice fulanita, que es la que hace sus viajes astrales. Imagínense, y lo creían. Y el hombre está inclinado a creer todas esas cosas. ¿Por qué no creen en el Dios verdadero? Porque lo que el Dios verdadero pide va en contra de la naturaleza, la lucha de la gracia. Por eso, hijos míos, hoy está lleno, uno que saca una idea, ahora que van a venir una invasión de ovnis, después de que todo se está cumpliendo lo que dice nuestro Señor. Van a venir falsos cristos y falsos profetas, van a haber guerras, rumores de guerra, las estrellas de los cielos temblarán, se bambolearán, dice, el sol se apagará, la luna no dará su luz, las estrellas caerán. Hablando en un sentido espiritual, alegórico, San Agustín dice que esas grandes estrellas que van a caer en tiempos del anticristo y preparándose para la venida del anticristo, van a ser almas que viven en gracia y que de repente van a apostatar. Y que se van a apagar y va a ser incomprensible y uno no lo va a poder entender, que no seamos nosotros, hijos míos, seré yo, Señor, no. Que Dios nos libre de perder la fe. Que Dios nos libre de perder la fe en estos tiempos de apostasía. Porque hay una sola fe que agrada a Dios y es la fe católica, fuera de la cual no hay salvación. Fuera de la cual no hay salvación. Son tiempos terribles. Entonces aprendamos de la higuera, dice Jesucristo nuestro Señor. Cuando ves que los brotecillos vienen, estás diciendo que el verano se acerca. Porque está brotando la planta, siempre encima, mirá, ya está brotando, ya va a ser calor. Cuando veas todas estas cosas que te estoy diciendo, entiende que estoy a las puertas mismas, dice. Ahí estoy, no estoy lejos, me vas a ver. Entonces preparémonos para esa venida de Cristo, porque si el que no quiere ver que estamos entrando en el final de los tiempos es un ciego realmente.
Si no podemos ver lo que es la degeneración del mundo, la apostasía universal, no creen en nada. La gente no cree en nada de lo que realmente Dios vino a traernos, ni creen en el cielo, ni temen al infierno, no creen en nada. Claro, con ese Dios misericordioso, ese Cristo de la monja esta polaca, de la Kowalska, el Jesús de los rayos de la misericordia, con un Dios así, ¿qué necesidad de tener otra cosa? Si Dios todo lo perdona. Es bueno, es misericordioso, es esto, aquello, así que vive como una bestia. Total, Dios es bueno, eso es una injusticia. Eso es un Dios injusto. Un padre que tolere los pecados de su hijo, un padre, una madre que tolere las desviaciones de sus hijos, es una cosa injusta. Uno lo ve y dice, pero ¿cómo no los pones en raya por el bien de ellos? Un Dios que todo lo perdone, sí es misericordioso, claro que es misericordioso en este mundo. El día de hoy que nos dio justamente para poder, nos despertamos, pudimos vivir este día, vinimos a misa, estamos escuchando la palabra de Dios nuestro Señor. Bueno, esa es la misericordia de Dios. Como decía Santa Brígida, que todavía no me haya tragado la tierra. Esa es la misericordia de Dios. No el que hago lo que quiero y Dios me perdona. Ese Lutero, el Cristo de los rayos, el Señor de la misericordia, de los rayos de colores, es el del Jesucristo que predican los luteranos, los protestantes. Pecan, pero cree más. Si crees mucho y pecas, no importa. Con que creas te vas a salvar. Es una locura, hijos míos, y ese es el mundo que nos tocó vivir. Nunca en la historia de la Iglesia, yo les explicaba hoy también, en la historia de la Iglesia, nunca desde que vino Jesucristo y fundó su Iglesia, hubieron tiempos de apostasía y de pérdida de la fe a nivel universal como hoy. Han habido papas corruptos, han habido papas mujeriegos, han habido papas que tenían hijos, han habido papas que les gustaba el dinero, han habido papas que eran guerreros y lo único que les importaba era conquistar tierras para sus estados pontificios, pero nunca hubo un papa hereje. Esa es la diferencia. Y desde que el demonio pudo llegar a través de la infiltración de la Iglesia y poder proclamar ese conciliábulo Vaticano II, que no fue un verdadero concilio, a partir de ahí, ¿cuál es esa diferencia entre todo lo que vino de ahí para acá? Que lo que no pudo hacer en distintas épocas de la Iglesia el demonio por la fe de los católicos, lo hizo del concilio para acá, ya lo venía preparando, por la pérdida de la fe de los católicos. Entonces, ponerlo a la cabeza de un lugar que dice ser, ahora dicen ser representante de Cristo, que debería ser el representante de Cristo, el vicario de Cristo, Cristo visible, pusieron un anticristo. Alguien que va justamente contra la doctrina de Cristo. Yo estoy convencido con la interpretación de otros exégetas que estos falsos papas, estos últimos usurpadores y más Bergoglio para mí es el profeta del anticristo. El que tiene la piel del cordero y la voz del dragón. Qué lindo, vivan los pobres, la iglesia de los pobres, vamos a llegarnos a los más necesitados y después, no importa, yo no soy quien para juzgarte, y después los divorciados pueden volver a casarse y comulgar, y después los LGBT pues tienen su inclusión también, y después están aprobando una Biblia inclusiva, y después la voz del dragón, cada vez que abre la boca, es para atacar a Dios. Hijos míos, esos tiempos nos han tocado vivir. Aprendamos de la higuera. Ya están viniendo esos brotes de rebeldía, ya estamos viendo la apostasía universal, ya estamos viendo el cambio de las estaciones, como les explicaba hoy, la Virgen en la Saleta en 1850 le dice a Melanie Calvat, le dice justamente que al final de los tiempos, como castigo de Dios, las estaciones cambiarán. Las estaciones cambiarán, ya no sabrán cuándo es verano, cuándo es invierno, cuándo plantar, cuándo cosechar. Y eso, el cambio climático famoso, que las emisiones de lo que sea, no, es un castigo del cielo, como venga, es un castigo del cielo. Yo me acuerdo siempre, hace unos años atrás, ahí en Tlajomulco, unos vecinos que tienen campos que plantan maíz, ellos nos decían justamente, no sabemos cuándo plantar. Antes había un calendario que decía en tal época, ahora va a llover, ahora esto, estaba todo programado, cuándo tengo que plantar esta semilla, cuándo tengo que plantar la otra, y no había que ir muy lejos, y hace 2 años atrás o 3, así nos decían estos vecinos que plantaban maíz, no sabemos cuándo plantar, porque las lluvias atrasan, las lluvias adelantan, el frío se atrasa, el frío se adelanta, el calor se... ¿Lo sabemos? Y eso está todo predicho. Así que vamos viendo
la señal de los tiempos, hijos. ¿Para qué? Para que a nosotros nos agarre preparados. Porque como sea todo esto, está preparando la venida de Cristo para separar a los buenos de los malos. Sacar la red y decir, estos tienen el sello mío en la frente, estos tienen el sello del demonio. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga ser inteligentes y sabios, portarnos como sabios y entender que tenemos que elegir, aunque sea difícil la naturaleza, el bando del vencedor y no del vencido. Tenemos que estar del lado de Dios nuestro Señor y no del lado del demonio, cumpliendo siempre como la voluntad de Dios y procurando agradar a Dios en todo, para que así con la fortaleza de la intercesión de la Santísima Virgen María podamos llevar la cruz de cada día, que es en ese ambiente de cada día que nos tenemos que santificar, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.